Apocalipsis 16, comenzando con el versículo 15 esta noche. Ya. Apocalipsis 16. Ha sido un capítulo bastante interesante hasta ahorita. Hemos visto ya cómo las 7 copas han empezado a derramarse sobre la tierra. Sabemos que estas son las 7 copas de la ira de Dios. Sabemos que esta va a ser ya la última serie de juicios que el Señor va a derramar sobre la tierra antes de la venida del Señor Jesucristo. Y está preparando precisamente al mundo para que cuando el Señor Jesucristo venga, el mundo revele en realidad el corazón que tiene hacia Él. Vamos a ver en los capítulos 17 y 18 cómo el mundo, ¿verdad? Y las naciones del mundo que van a en ese tiempo estar todavía vivas, porque hablando de las naciones estamos hablando de los hombres, estamos hablando de la humanidad, se van a levantar dirigidos por la bestia, por el dragón, por el falso profeta, a tratar de una vez más acabar con el ungido de Dios y con su reino. Van a tratar de, o van a preparar una lucha, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la guerra o la batalla de Armagedón, lo que se oye tanto, ¿verdad? Lo que más interesa a la gente, ¿verdad? La batalla del Armagedón, la bestia, el 666, todas esas cosas son cosas que interesan mucho a la gente, porque hablan acerca de las cosas que van a venir y quieren de alguna manera poder identificarlas por si acaso están aquí y saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues eso es lo que va a empezar a suceder aquí y es para lo que se está preparando, a lo que Dios, usando a este dragón y a esta bestia y a este falso profeta, está preparando al mundo. La semana pasada llegamos hasta el versículo 15 y vimos cómo el versículo 15 es un paréntesis que se abre entre los versículos 1 al 14 y luego del 16 en adelante, en el cual el Señor está tratando de recordar primeramente a Juan, porque Él es el que está recibiendo esta visión, Él es el que está recibiendo esta revelación, primeramente a Juan, pero luego también a los lectores, que somos nosotros ahora los que vamos a estudiar este libro, los que estamos estudiándolo, que la consumación de todo está por llegar. El final de todo está por revelarse, está por manifestarse. Y hace una advertencia que todo esto de lo que hemos leído, todo esto que hemos estudiado vendrá sobre los habitantes de la tierra de una manera repentina, o sea, de repente. No lo van a estar esperando, no van a estar así como quien dice preparados para ello, y va a venir rápidamente, así como hemos visto que se han abierto los sellos y luego se tocaron las trompetas y ahora estamos con las copas. Así va a ser rápidamente la sucesión una cosa de la otra, ¿sí? Entonces va a ser una manera repentina, una manera rápida, y lo hace para advertir a Juan y para advertir a nosotros que debemos estar listos para no ser sorprendidos, que debemos estar listos porque desde cuando se abrió el primer sello y hasta el final, todo eso por ser tan rápido, por ser tan repentino, por ser tan de repente, ¿verdad? El Señor no quiere que a nadie nos agarre dormidos. Si el Señor quiere que estemos despiertos, que estemos alertas, que sepamos que estas cosas van a venir una tras de otra, para que no nos vayamos a quedar aquí a tener que sufrir todo lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Va a venir como ladrón en la noche, nos dice en el versículo 15. Y el ladrón en la noche no viene avisando, no viene tocando la puerta, ¿no es cierto? El ladrón que viene a su casa a robar no viene tocando la puerta. ¡Hey, están aquí! Voy a entrar a robar, ¿ok? No se vayan a despertar. Ahí quédense donde están. No hace eso. Llega cuando más profundamente dormida está la persona, se mete, roba y ni siquiera se da cuenta la persona. Y muchas veces pensamos, eso no es posible. A veces cuando leemos acerca de alguien que se le metieron a robar y que ahí estaban ellos dormidos y les ganaron con todo lo que tenían, nos preguntamos, ¿sabes cómo es posible que eso suceda? Pero ¿sabe qué sucede? No sé si les he contado la historia de mi papá. Mi papá tiene una pistola que le gusta mucho. Es una 38 especial, escuadra con mango de concha nácar. Hasta así oye impresionante, ¿verdad?
Sí, no, pero sí es cierto, ha tenido por muchos años. Y cuando él trabajaba en Los Ángeles y nosotros vivíamos en Mexicali, cada vez que venía él de Los Ángeles, llegaba, se sentaba a la mesa, sacaba una botella de Presidente y no se emborrachaba. En serio, no se emborrachaba. Mi papá nunca ha sido borracho. Pero se tomaba un que otro traguito y se ponía a desarmar la pistola, a limpiarla, a aceitarla. Y luego la volvía a armar y luego jalaba para cargar, para darse cuenta de que estaba bien efectiva la pistola. Y luego iba y la ponía debajo de su almohada y se acostaba a dormir. Pues una vez se levanta en la mañana, un sábado en la mañana, llegaba el viernes en la noche. Y a él le gustan mucho las carnitas y los chicharrones y todo eso. Y hay un lugar en Mexicali donde venden carnitas, se llama Uruapa, no es el que está en Tijuana. Pero hay uno que está allá en Mexicali, que le gustaba levantarse el sábado en la mañana temprano, ir por 1 kilo de tortillas, 1 kilo de carnitas, unos frijolitos así calduditos y unos chicharrones. Se le está haciendo agua a la boca, ¿verdad? El próximo martes, traigan. Próximo martes a ver quién se anima. Yo traigo las carnitas. En fin, se levanta y se pone los pantalones y guarda la pistola y se va a subir al carro y siempre su primer es a ver si trae la cartera y la cartera no estaba. Armida, ¿tú sacaste mi cartera de los pantalones? No, Juan, yo no la he visto. A lo mejor se cayó abajo de la cama, a lo mejor se cayó detrás del sillón. Ahí andan, busque la cartera. ¿Sabe qué sucedió? Alguien se metió a medianoche. Todos estábamos bien dormidos y le robaron la cartera. La cartera la encontramos afuera en el patio sin un solo dólar. Y fue todo lo que se llevaron. Con la pistola debajo de la almohada. Y podemos pensar, ¿cómo puede suceder eso? ¿Qué tan dormidos no estarían que no escucharon nada, no sintieron nada, nadie se dio cuenta? ¿Sabe qué? Eso precisamente es lo que va a estar pasando en el mundo cuando el Señor Jesucristo venga. Eso era lo que nuestro hermano Juan estaba pidiendo. Señor, ayúdanos a tener pasión una vez más, a una vez más desearte, a una vez más querer estar aquí, querer venir, querer estar preparados, a estar despiertos. O sea, el mundo está quedándose dormido y desafortunadamente muchas personas que se llaman cristianas están en esa misma situación, están dormidas, no están sintiendo, no están viendo, no se están dando cuenta de lo que está pasando, aun cuando pasan cosas como la que acaba de pasar en Boston, aun cuando se está llevando a cabo este juicio de este médico Garnell que ni siquiera ha salido a los medios de comunicación y todas las atrocidades que cometió en su clínica de abortos, aun cuando están pasando todas estas cosas allá en el Medio Oriente y aun cuando China está tomando lentamente control del mundo y aun cuando todas estas cosas están pasando, el mundo está dormido y la iglesia parece ser que está dormida también. Y no se busca a Dios. Y eso es lo que aquí en el versículo 15, al abrir este paréntesis, antes de terminar todo lo que van a ser los juicios que van a caer sobre la tierra, quiere recordarnos el Señor que Él va a venir como ladrón en la noche, que no lo van a estar esperando, que vamos a estar viviendo como si nada estuviera pasando. Tanta preocupación por todas las cosas terrenales que ni siquiera vamos a poner nuestra vista, ni vamos a estar preocupándonos por las cosas espirituales. Desafortunadamente muchos que se llaman cristianos se van a quedar atrás. Y es lo que el Señor quiere que sepamos. Me recuerda lo que el Señor le dijo a la iglesia de Sardis. ¿Se acuerda cuando estudiamos la iglesia de Sardis? En Apocalipsis capítulo 3, comenzando con el versículo 1, el Señor Jesucristo le dice al ángel, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Tienes nombre de que vives, se ve como que hay vida en ti. La gente mira movimiento, la gente mira que hay ciertas cosas que se están llevando a cabo. Sigues teniendo servicios, sigues teniendo reuniones, sigues teniendo estudios bíblicos, sigues teniendo esas cosas, pero en realidad no estás vivo, estás muerto. Esas cosas nada más son apariencia de vida. Pero en realidad estás muerto. Nos sigue diciendo en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No te sé vigilante. Sé vigilante, no con la pistola, no con la Biblia, la espada, no con la oración debajo de la almohada, sino estar vigilando. El vigilar es otra palabra que se usa para describir la oración. Sí, cuando estamos orando estamos vigilando, estamos clamando a Dios, estamos queriendo estar en su voluntad y queriendo seguir lo que Él tiene para nosotros. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, esas que todavía no han muerto, ese poco deseo que tienes, esa poca pasión que tienes, ese poco amor que tienes todavía por la iglesia de Jesucristo, por servir al Señor. Avívalo, no lo dejes morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que al que no venciere, ¿sí?, no será vestido con esas vestiduras blancas, y su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Y confesaré, sigue diciendo el versículo 5, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego una advertencia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos cuando menos un oído hoy que funcione? ¿Sabe que si está oyendo lo que estoy diciendo, si estas palabras están cayendo en sus oídos y las está oyendo, esta es una advertencia para usted, para mí, para la iglesia, de que Él va a venir como ladrón y debe encontrarlos en los asuntos de nuestro Padre, no en los asuntos de este mundo. Ahora vamos a ver cómo lo que sigue a continuación va a suceder como consecuencia de estos últimos juicios que están por caer o cayendo ya sobre la tierra. Y para poder entender lo que está sucediendo, vamos a leer todos juntos, comenzando en el versículo 12, y vamos a brincarnos el versículo 15 para poder ver qué es lo que se está diciendo aquí. Y luego vamos a darle una repasada para ver exactamente cómo el Señor está manifestándonos esto. Nota el versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel entonces derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y todos montes no fueron hallados, los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera
grande. Noten, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de ésta se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. El río Éufrates pasa por en medio de lo que conocemos como Irak ahorita. Y del lado oriente de ese río están la otra mitad de Irak, está la nación de Irán, está la nación de Pakistán, está la nación de Afganistán, está la China, está la India, Rusia, que son países que tradicionalmente se han opuesto por completo a Israel y se han opuesto también al cristianismo. Son países en donde el cristiano es perseguido por su fe. Son países que, como sabemos ahorita, que Irán está buscando, es uno de los países que está buscando erradicar, quitar del mapa a Israel. Y el Señor aquí está usando al dragón y la bestia y al profeta para reunir a todas las naciones del lado oriente del río Éufrates, para que una vez que esté seco puedan venir y pelear contra él, en donde él va a acabar con todas ellas, que vamos a ver en los capítulos siguientes. En el versículo 13 de nuevo dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Note que los nombra a los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. De tres espíritus inmundos que son como ranas que salen de la boca de estos tres personajes. Son claramente identificados aquí como espíritus inmundos. Así es que no tenemos que especular acerca de quiénes o qué son. El hecho de que diga que son como ranas, me imagino yo que la razón por la que los iguala con las ranas es porque las ranas fueron una de las plagas que cayeron sobre Egipto cuando el faraón no quería dejar libre al pueblo de Israel. Me imagino también que porque así como las ranas saltan y cubren gran cantidad de territorio, quizás estos demonios, quizás estos espíritus inmundos también van a poder cubrir a todo el mundo en una manera muy rápida, en una manera muy fácil, tratando de convencer a los reyes de que se rebelen en contra de Dios y en contra de su ungido. El versículo 14 nos dice: son espíritus de demonios. Note que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Si van por todo el mundo, quiere decir que lo van a hacer de una manera rápida, quiere decir que lo van a hacer de una manera en la que van a poder llegar, tocar, convencer a todo el mundo de que tienen la habilidad, si se unen todos, para luchar en contra de Dios y vencerlo. Porque ese ha sido el deseo de Satanás desde el principio, desde la primera mentira que le dijo a Eva de que no iba a morir si comía del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Desde esa primera mentira, el afán de Satanás, el deseo de Satanás, el propósito de Satanás es vencer a Dios, es luchar contra Él y hacer caer a lo más grande de su creación, aquello, lo único que el Señor creó a su imagen y semejanza, porque nada más creó a su imagen y semejanza más que al hombre, la humanidad. Llevamos su imagen, llevamos su semejanza. Y Satanás quiere deshacerse de todo, acabar con todo lo que Dios ama. Entonces estos espíritus hacen todo tipo de señales. Noten que hacen señales. Y están más que todo dirigidas hacia estos reyes de la tierra. Sin duda hacen estas señales, estas maravillas para persuadirlos a que se alineen con el dragón, con la bestia y con el profeta para pelear contra Dios y contra su ungido. No hay nada que atraiga más a la gente que las señales, no hay nada que atraiga más a la gente que los prodigios, no hay nada que atraiga más a la gente que las maravillas. Todo el mundo quiere ver señales, prodigios, maravillas. Pero recuerden que Pablo nos dice
que Satanás se puede disfrazar como ángel de luz y que sus ministros también pueden disfrazarse como ángeles de luz y parecer que son cosas buenas, parecer que son cosas que vienen de Dios, pero en realidad no son de Dios, son simplemente para engañar a la gente, para arrastrarla y llevársela lejos de la sana doctrina, a que busquen el emocionalismo y a que busquen el andar rodando en los pisos y a que busquen el andar gritando y corriendo y haciendo todo tipo de demostraciones y de manifestaciones, engañándolos para jalarlos de la verdadera doctrina, para jalarlos de lo que la Biblia dice y hacerlos que se olviden de lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo mismo que va a hacer el anticristo, esto es lo mismo que va a hacer el dragón, la bestia y el profeta. Van a traer estas señales para engañar a los reyes. Y si engañan a los reyes, los pueblos de los reyes, va a ser fácil que les sigan. En 2 de Tesalonicenses 2, comenzando con el versículo 9, nos habla de ese inicuo que va a venir un día. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 y 10 dice, hablando del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aparte de que no recibieron el amor de la verdad, aparte de que ya no van a poder ser salvos, aparte de ello, todavía Satanás va a venir con grandes obras y con grandes señales y prodigios mentirosos que los van a engañar aún más. En Apocalipsis 13, los versículos 13 y 14, hablándonos precisamente de esto, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Noten, esto fue algo que Elías hizo en el monte Carmelo, en donde pidió a Dios que hiciera llover fuego del cielo para quemar el sacrificio, para comprobar que los sacerdotes de Baal eran falsos y que Baal era un Dios falso sin poder. Y ahora aquí Satanás puede hacer lo mismo que hizo Elías para engañar al mundo. En el versículo 14 de Apocalipsis 13 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. De igual manera aquí, estas señales van a ser para reunir a estos reyes, para reunir a estos pueblos, para ir a luchar contra Dios en el gran día del Dios Todopoderoso, como dice aquí. En el Salmo capítulo 2, los versículos 1 y la primera parte del versículo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán, note que dice se levantarán, tiempo futuro. Los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Se van a levantar en ese tiempo. Van a consultar juntos. Y van a querer luchar contra Jehová y contra su ungido. Eso es lo que quiere decir Cristo. El Cristo quiere decir el ungido. Eso es lo que el nombre de Cristo significa. Él fue ungido por Dios por medio de grandes prodigios y señales, verdaderos prodigios y señales, para venir y proclamar el día aceptable del Señor. Esta batalla es lo que de nuevo vamos a ver más adelante, se conoce como la batalla de Gog y de Magog, y vamos a ver un poco más cuando veamos lo que se habla acerca de ello en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, pero eso lo vamos a dejar para cuando lleguemos a los capítulos que van a seguir las próximas semanas. Y luego note que dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Un nombre que oímos mucho, ¿no es cierto? Un nombre que, por ejemplo, los testigos de Jehová les gusta citar mucho y hablar mucho de ello, esa batalla de Armagedón. Algunos de los comentaristas, algunos de los eruditos bíblicos traducen el nombre de Armagedón como el monte de la matanza. El monte donde va a haber una matanza como no ha habido jamás en la historia. Y ha habido muchas matanzas, ya ha habido guerras horrendas en las que millones de gente han muerto, pero nada se va a comparar con esta guerra que se va a llevar a cabo en el Armagedón.
Geográficamente este lugar, Armagedón, se relaciona con el monte de Megiddo, que se encuentra en el valle llamado por el mismo nombre. Si alguna vez van a Israel, vayan a Megiddo. Es un monte altísimo que fue sitiado por los romanos y en donde los judíos se fueron a defenderse. Y los romanos los sitiaron por tanto tiempo que los judíos que estaban ahí decidieron matarse ellos mismos para no caer en las manos de los romanos. Ese lugar es donde los ejércitos de Israel han librado algunas de las batallas más significantes y decisivas de su historia, según nos habla la Biblia. Por ejemplo, en ese lugar fue donde Débora mató a Sísara. ¿Se acuerda de Débora, la jueza de Israel, que atravesó las sienes de Sísara con una estaca? Cuando Barak, ninguna relación con el Barak moderno, cobarde que no quería ir a la guerra, tuvo que pedirle a una mujer que fuera con él. Y Débora le dijo, ok, es para los caudillos, para los hombres ganar la victoria, pero si quieres que se le dé la gloria a una mujer, entonces vamos, yo voy contigo. Es también en donde Gedeón venció a los madianitas, según se nos habla de ello en Jueces capítulo 7. Fue donde el faraón de Egipto venció a Josías, de lo cual se nos cuenta en Segunda de Reyes 23, 29 y en Segunda de Crónicas 35, 22. Un lugar donde ha habido muchas batallas muy significantes para Israel y muy decisivas para Israel, ya sea para triunfo o para derrota. Y ahí va a ser en donde se va a librar esta batalla también. En el versículo 17 de Apocalipsis 16 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Noten primero que derramó su copa por el aire. Cuando pensamos en derramar una copa, no pensamos en que se derrame algo por el aire, pensamos en que se derrame algo por el suelo, que se derrame algo sobre la mesa, pero no por el aire. Es como si el ángel hubiera tomado una copa de confeti y lo hubiera echado al viento para que el confeti cubriera el viento y cayera sobre todo por donde se había lanzado. Lo derramó entonces sobre el aire. Y yo creo que esto tiene un gran significado. Yo creo que esto tiene un gran significado y yo creo que esto es un aviso a Satanás mismo de que el día de su juicio final, el día de ese día en el cual él finalmente va a ser no derrotado, porque derrotado fue en la cruz, pero juzgado y condenado al infierno eternamente, ha llegado. En Efesios se nos dice que Satanás es el príncipe del poder ¿de qué? Del aire. Sí, mira lo que dice Efesios 2, versículo 1 y 2. Si Él os dio vida a vosotros, hablando de Jesús, vosotros hablando de los que somos cristianos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, note, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe que todos nosotros antes de Cristo estábamos primeramente muertos en nuestros delitos y pecados? Segundo, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a lo que Satanás deseaba que hiciéramos. Y toda persona que no está sometida a Dios, quiera reconocerlo o no quiera reconocerlo, se está sometiendo a los deseos del diablo. A mayor o menor escala, quizás no sea un asesino, quizás no sea un violador, quizás no sea drogadicto, pero al no tener al Señor Jesús como el Señor de su vida, el Rey de su vida, el que ocupa el trono de su corazón, quiere decir que otro lo tiene que ocupar. Y si es uno mismo el que ocupa ese trono, uno mismo lo está ocupando, dirigido por Satanás, porque sigue uno todavía cegado por el Dios de este siglo, sigue uno todavía convencido de que yo soy lo más importante, de que yo soy el que interesa, de que mis deseos van antes que todos los deseos de los demás, y mucho más cuando se traten de mis deseos en lugar de los deseos de Dios. Viven
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, note, tiempo presente, que ahora opera en los hijos de desobediencia. El que no se ha sometido a Cristo es un hijo de desobediencia, no es un hijo de Dios. Y si es un hijo de desobediencia, entonces este es el espíritu que opera en ellos, que es el espíritu del príncipe del poder o de la potestad del aire. ¿Sabe qué? Yo creo que aquí es un buen lugar para que nosotros como cristianos, los que somos cristianos, recordemos de dónde hemos salido, recordemos de dónde nos ha salvado Dios, recordemos de dónde nos ha sacado Dios y en dónde nos ha puesto. Porque ahí mismo en Efesios 2, pero ahora en el versículo 3 dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros, los que somos cristianos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Ahí era donde nos encontrábamos nosotros, de nuevo, sujetos a esta potestad, siendo dirigidos por este espíritu. No lo queríamos reconocer, no lo queríamos admitir. Era lo que menos pensábamos, pero era lo que estábamos haciendo. Pero Dios, dice el versículo 4 de Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, por esa gran misericordia, por ese gran amor con que nos amó, aun cuando nos encontrábamos en esa situación, nos dio vida juntamente con Cristo, y fue por su pura gracia. No fue porque lo mereciéramos, no fue porque ni siquiera lo estuviéramos buscando, fue por su gracia, fue por ese favor inmerecido que Él nos mostró al abrir nuestros ojos y dejarnos saber la necesidad que teníamos del Salvador. En el versículo 6 de Efesios 2 dice, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se fija usted lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Se fija usted lo que Cristo ha logrado para y por nosotros? Y lo que tenemos y lo que disfrutamos ahora, única y exclusivamente por la obra que Él hizo en la cruz. ¿Sabe que cuando todas estas cosas estén sucediendo en la tierra, nosotros vamos a estar ya no figurativamente, sino literalmente en esos lugares celestiales de los cuales Pablo nos habla aquí? Cuando estas cosas estén sucediendo aquí en la tierra, cuando los sellos se abran, cuando las trompetas toquen, cuando las copas se derramen, nosotros vamos a estar en esos lugares celestiales, pero vamos a estar ahí literalmente. Y tanto nosotros como aquellos que estén en la tierra, siendo los que reciban juntamente con Satanás y justamente con Satanás las copas de la ira y el juicio de Dios, tanto ellos como nosotros nos vamos a dar cuenta en realidad de las abundantes riquezas de la gracia de Dios y de su bondad para con nosotros en Jesucristo. Cuando veamos lo que está sucediendo, cuando nos demos cuenta de lo que está sucediendo en la tierra, cuando veamos que todo lo que el Señor dijo era verdad, que se está cumpliendo, y cuando ellos, después de que muchos van a haber escuchado el mensaje del Evangelio, pero lo van a haber rechazado, después de que muchos van a haber escuchado esa advertencia de que despertaran, de que velaran, de que no dejaran morir lo que todavía estaba vivo, de que volvieran a tomar esa vida que habían tenido en Cristo Jesús en alguna vez, en algún tiempo, tanto ellos como nosotros nos vamos a dar cuenta de esas riquezas, de esa abundancia de las riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Porque eso no es lo más glorioso, sino que lo más glorioso va a ser que todos estaremos disfrutando de esas riquezas, de su bondad por los siglos de los siglos. Porque vamos a necesitar siglos. Vamos a necesitar una eternidad para que nos demos cuenta en realidad de la grandeza de la gracia de Dios. Se hablaba el domingo en la mañana a los hermanos en el servicio en español de cómo cuando uno va a comprar un diamante, el joyero
trata de poner ese diamante sobre un terciopelo negro para que la brillantez del diamante se vea más claramente, para que la belleza del diamante resalte más sobre el trasfondo negro. ¿Sabe que cuando vemos lo que fuimos sin Cristo y vemos lo que somos ahora, nos damos cuenta por qué Dios nos llama su poema, su obra de arte? Porque nos ha cambiado, nos ha transformado, ha cambiado nuestro corazón, y ahora podemos tener la habilidad para sentir su presencia y para poder saborear su gracia cada vez que tropezamos y caemos, y nos damos cuenta de que cuando vamos a Él nos recibe con brazos abiertos y nos da de nuevo esa gracia para poder seguir adelante en obediencia a Él. Y cuando vemos atrás lo que éramos y lo que somos ahora, esto llena de emoción mi corazón, llena de emoción mi mente, me hace temblar de emoción, porque sé lo que fui y sé lo que soy, y sé que lo que seré va a ser más glorioso todavía. Nos sigue diciendo en el versículo 17 que salió una gran voz del templo, del cielo, del trono. Noten, una gran voz del templo que está en el cielo, que contiene el trono. Claramente no es un trono terrenal, claramente no es un rey terrenal. Aquí estamos hablando de Dios mismo, y lo que dice esta gran voz es: hecho está. Hecho está. Lo que se iba a hacer se ha hecho. Lo que se prometió que iba a suceder está sucediendo. Todo de lo que se habló en las Escrituras acerca de los tiempos finales aquí se está cumpliendo. Todo el juicio que iba a caer sobre Satanás y los habitantes de la tierra que han rechazado a Dios y a su Hijo se ha derramado. Vimos los 7 sellos y cómo estos abrieron paso a las 7 trompetas, y cómo estas abrieron paso ahora a las 7 copas. Y con la 7ª copa, que es la que vamos a ver aquí, terminan los juicios de Dios y el derramamiento de su ira. Dios mismo en su misericordia tuvo que llegar a un fin. Dios mismo en su misericordia tuvo que llegar al final de todo. Su ira fue satisfecha, su justicia fue satisfecha, y ahora todo termina. Y lo que vamos a ver en los próximos 3 versículos son los resultados de que la 7ª copa haya sido derramada. Note el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Recuerde usted el terremoto más terrible del que haya escuchado. Recuerde usted el terremoto dentro de su vida en el que haya escuchado que hubo más muertes, que hubo más destrucción que cualquier otro. No sé cuál será para usted, quizás el de México, quizás el que hubo recientemente en Perú, en Chile, no sé cuál es en Haití, no sé cuál considere usted el más grande de todos los terremotos, el más devastador de todos los terremotos. Pero este terremoto va a ser mucho mayor que ese. Esos terremotos van a hacer que, este terremoto va a hacer que esos terremotos parezcan un terremoto bebé comparado con lo que va a suceder. Ahora noten lo que dice aquí al principio del versículo 18. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor. ¿Sabe lo que se parece esto? Esto se parece a lo que nos cuenta, que lo que se nos cuenta en Éxodo 19. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Fue lo mismo que sucedió. Hubo relámpagos, hubo truenos. Dios hablaba como con bocina a Moisés. El pueblo se espantó. Dios mandó que cualquiera que tocara el monte, aun cuando fuera animal, fuera apedreado o fuera atravesado con una lanza o con flechas. Y ahora de nuevo se manifiesta aquí el Señor de esta misma manera en la que se manifestó entonces, pero de una manera mucho más grande, de una manera mucho más horrenda. Nos dice aquí un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cosas tremendas que Dios nos está revelando aquí.
Cosas tremendas que Dios desde el principio, Dios desde el segundo libro de la Biblia nos está manifestando y mostrando cómo Él imparte juicio sobre la humanidad. Y de nuevo, como se los he dicho a través de este estudio de Apocalipsis, Dios es constante, es consistente, se puede creer y se puede confiar en que lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer, porque vemos su fidelidad y su constancia a través de toda la historia. En el Nuevo Testamento tenemos algo que nos advierte acerca del día en que esto llegue, que se ata precisamente con lo que sucedió en Éxodo 16. Miren su Biblia, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 12. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el Señor nos da una serie de advertencias. El escritor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una serie de advertencias para que nosotros como cristianos neotestamentarios, viendo hacia atrás algo que sucedió con el pueblo de Israel y ahora contrastándolo, viéndolo a la luz de lo que va a suceder en el futuro cuando la gran tribulación venga, nos demos cuenta que debemos de estar preparados, nos demos cuenta que no podemos descuidar estas advertencias que Dios nos da, porque son advertencias que nos da para que podamos estar sobrios y para que no nos tomen las cosas por sorpresa. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se nos está advirtiendo aquí que ya que vemos toda esa nube de testigos del cual se nos habla en el capítulo 11, nosotros también debemos despojarnos de todo peso, de todo aquello que nos pudiera estorbar para correr nuestra carrera con paciencia. Y note que dice de todo peso y del pecado que nos asedia, porque hay muchos pesos que nos echamos encima que no necesariamente son pecados, pero que nos hacen que no podamos correr con paciencia nuestra carrera, que nos cansan, que son cargas que no deberíamos de llevar, que son cargas que deberíamos de quitarnos de encima para poder correr la carrera que Dios tiene delante de nosotros. Yo no sé si haya corredores aquí. Estaba mirando el video del maratón de Boston y he mirado videos de otros maratones. ¿Sabe que yo nunca he visto a un corredor que corra en serio, que quiera ganar un maratón, que traiga una mochila cargada en la espalda? Jamás. Y a veces nosotros como cristianos queremos correr la carrera de cristianos con todo tipo de pesos en nuestra espalda, con todo tipo de cosas, con todo tipo de preocupaciones y afanes que este mundo trae, con todo tipo de preocupaciones por cuál es nuestro estatus social o qué tenemos que sea mejor que lo que tiene el otro, o qué tiene el otro que sea mejor que lo que yo tengo, o quién tiene el más grande o el más nuevo o el más bonito o la última moda. Todas esas son cosas, son pesos que aun cuando no son pecado, de todas maneras nos estorban para correr la carrera. Y el pecado ni se diga, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para poder correr esa carrera que tenemos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Tenemos que quitarnos todos esos de encima para poder correr esa carrera bien, para que nada nos estorbe, para que nada nos haga sentirnos cansados, que no necesitamos cargar. Sí, mi niña es una niña muy diligente. Y ella, por no perder tiempo, le gusta cargar todos sus libros en la mochila, porque así no tiene que ir al locker para buscar, así se va de clase a clase. Le digo, mija, ¿tienes un locker para? No, es que así no tengo que perder tiempo. No, sería más fácil que dejaras todos tus libros, así no terminas toda cansada todos los días. A veces nosotros somos así. Todo nos echamos encima, todo nos echamos porque nos preocupamos por todas las cosas, y entonces traemos todo cargado, y cuando queremos correr la carrera que Dios nos pone por delante no podemos porque traemos toda esa carga encima. Y aquí el escritor nos está advirtiendo que no debe ser así.
En el versículo 15 de Hebreos 12, note lo que dice, aquí nos da otra advertencia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tenemos que tener mucho cuidado que no haya amargura en nuestro corazón, que no dejemos que nada siembre raíces de amargura en nuestro corazón, porque eso nos va a estorbar. Y no solamente vamos a ser contaminados nosotros, sino que vamos a contaminar a otros. Vamos a contaminar a nuestra familia, vamos a contaminar a nuestros hijos, vamos a contaminar a nuestros amigos, vamos a contaminar a mucha otra gente. Versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es una advertencia a que no vayamos a ser como Esaú y que por algo temporal, como un plato de lentejas, vayamos a cambiar accidentalmente la gloria de Dios que es eterna por algo que solamente podemos tener cuando mucho por unos años aquí en la tierra. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se arrepintió de lo que había hecho, pero ya no fue posible dar marcha atrás. La advertencia aquí para nosotros es que tengamos cuidado de no caer en ese mismo error. Note lo que dice el versículo 18 de Hebreos 12. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando del monte Sinaí, del cual nos habla en Éxodo 19, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado, y tembló. ¿Qué nos está diciendo aquí este escritor? Miren, el monte al que ustedes se están acercando, el monte al que ustedes están yendo no es aquel monte, no es como aquel monte. No es como aquel monte al que tenían que tener temor para acercarse a él. No es como aquel monte que si lo tocaban tan siquiera tendrían que morir. Note el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Noten, el monte al que nosotros vamos, el monte al que nosotros nos acercamos, es esa nueva Jerusalén que un día va a existir en el cielo, a la cual nosotros vamos por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y nos vamos a acercar a ella con una compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A eso es a lo que nos estamos acercando nosotros, a algo eterno. Y luego noten la advertencia en el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo aquí Dios? Si aquellos israelitas que se acercaron al monte de Sinaí, en donde recibieron la ley de Dios, no escaparon el juicio de Dios por haberlo desechado, ¿cuánto menos nosotros si desechamos al que nos habla del cielo y nos está llamando a que nos volvamos a Él? El versículo 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Conmovió quiere decir hizo temblar. Conmovió quiere decir causó un gran terremoto en aquel día. Conmovió quiere decir que la sacudió a la tierra. Pero ahora, noten lo que dice, ha prometido diciendo. Y esto es algo que se refiere a lo que va a suceder, a lo que está sucediendo, que estamos viendo en el capítulo 16 del Apocalipsis. Porque dice, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, esto que sucedió en el monte Sinaí, esto de lo cual se les habla en el libro de Éxodo, esto va a suceder una vez más.
Y no va a temblar solamente la tierra, sino que los mismos cielos van a temblar. El versículo 27 de Hebreos 12 dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inmovibles. ¿Qué quiere decir esto? Que esto de lo que se está hablando aquí indica que va a haber una sacudida como no se ha visto antes, de todas las cosas que son creadas, de todas las cosas que se ven, de todas las cosas que tenemos aquí en la tierra, para que se revele cuáles son las cosas que van a caer después de esta sacudida y cuáles son las cosas que van a quedar firmes. Lo único que va a quedar firme, el único que va a quedar firme con esta sacudida, va a ser el que esté en el cielo cuando suceda. Todo lo que no esté en el cielo, todo el que no esté en el cielo, va a caer. No va a haber esperanza. Y luego noten la advertencia en el versículo 28 y 29. Así que, por esta razón, por lo que les acabo de decir, por esa promesa que Dios ha hecho, recibiendo nosotros un reino inconmovible. O sea, porque en Cristo somos parte de lo que no será movido, sino que somos parte de lo que permanecerá, lo que no va a caer, lo que va a estar firme, lo que va a estar estable. ¿Qué debemos de tener por ello? Gratitud. Porque nosotros somos parte de lo inconmovible. Porque nosotros somos parte de ese reino en Cristo Jesús. Debemos entonces de tener gratitud. Seamos agradecidos de que nos ha librado de ese día terrible. Seamos agradecidos de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos nosotros que en Él hemos creído no vayamos a perecer, sino que tengamos vida eterna. Y mediante ella, sigue diciendo, mediante esa gratitud, por esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Yo no sé cómo hay gente que dice que no debemos temer a Dios. En serio, yo no sé cómo hay gente que dice, no te preocupes, Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, y cuando llegues al cielo vas a poder sentarte en su regazo y jalarle la barba como si fuera tu abuelito y meterle el dedo en el oído. ¿Saben qué? Eso no es lo que nos está diciendo aquí el escritor a los hebreos. Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora, nosotros como cristianos no tenemos por qué temer a Dios. Podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia para recibir el oportuno socorro. Eso es lo que nos dice también el escritor a los hebreos. Pero lo que está diciendo es, sean vigilantes. No se queden dormidos. No sean complacientes. Ya son parte del reino de Dios. Ya Él logró esa bendición, ese derecho por ustedes, por lo que hizo en la cruz. Ahora lo que deben hacer es, por gratitud a Él, servirle agradándole a Él. Y luego en el versículo 29, la última advertencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Créanme, no vamos a querer estar ahí en el día que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra. No queremos ninguno de nosotros estar ahí. No sé si notan en mi voz la urgencia de que lo vean. Es una urgencia que les está diciendo, reconcíliense con Dios, acérquense a Dios. Es algo que les digo a mis hijos cada vez que tengo la oportunidad. Y es algo que nosotros también debemos estar constantemente haciendo. Porque nuestro Dios es un fuego consumidor.
En el versículo 19 de Apocalipsis 16, y tenemos que apurarnos aquí, dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad de la que está hablando aquí es Jerusalén. Las ciudades del mundo son las ciudades o los reinos que se van a unir a Satanás para luchar contra Dios. Y la gran Babilonia es ese reino final que se va a establecer en el mundo, el cual va a gobernar en todo aspecto de la vida de la humanidad, y la cual va a recibir el cáliz del vino de la ira de Dios. Versículo 20 dice: y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Saben que es difícil pensar en ello, ¿verdad? Toda isla huyó. ¿Qué sucedió? ¿Le salieron patitas a las islas y se agarraron corriendo? ¿Los montes se escondieron? ¿Se acuerdan de diciembre de 2004? ¿Se acuerdan de lo que sucedió el 2011? ¿Se acuerdan las tsunamis? ¿Miraron los videos? ¿Saben lo que causa una tsunami? Es un terremoto en medio del mar. Y cuando se mueve la tierra en medio del mar, lo que esto causa es que ondas de agua se junten una tras otra, tras otra, tras otra. Y pudimos ver, y busqué un video para mostrarlo, pero luego pensé, no tiene caso, ¿para qué? Todos lo hemos visto ya. ¿Para qué desperdiciar el tiempo? Pero todos vimos cómo el mar salió de sus límites y cubrió ciudades enteras en Japón y en Indonesia también. Y arrastró con hoteles y con casas y con carros y cubrió montes. Y todos vimos mapas tomados desde satélites en donde habían existido islas y ya no estaban, en donde habían existido trozos de tierra y ya no estaban. Entonces no es difícil imaginarse que con un terremoto como el del que se nos está mencionando aquí, las islas queden cubiertas y los montes no se vean más. No es difícil. Y si fuera difícil, es Dios el que lo está causando. ¿Hay algo difícil para Dios? Pero podemos ver aún en lo natural que Dios puede obrar sobrenaturalmente y causar estas cosas. Finalmente el versículo 21 de Apocalipsis 16 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. ¿Sabe cuánto pesa un talento según lo que se está hablando aquí? Entre 100 y 130 libras. Imagínense el granizo que va a caer. Un granizo como no se ha visto jamás, un granizo como no se va a ver después de él. Y aun cuando en la Biblia hay diferentes lugares en donde se nos habla de que Dios usa el granizo como juicio, este granizo es como ningún otro, así como ese terremoto fue como ningún otro. Y cayó este granizo sobre los hombres con el peso de un talento, de 100 a 130 libras. Y los hombres finalmente cayeron de rodillas y pidieron perdón a Dios para ver si acaso eran librados del juicio. ¿Eso es lo que dice? Eso no es lo que dice. Dice: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Blasfemaron. Hablaron en contra de Dios. Me los imagino levantando el puño al cielo y diciendo: ¿quién te crees que eres dejando caer estos granizales sobre nosotros? Saben que a veces no lo hacemos así de literalmente, pero es lo que hacemos cuando Dios nos dice a través de su palabra que deberíamos estar haciendo algo y no lo hacemos. Cuando Dios nos recuerda que estamos siendo desobedientes y no hacemos nada por obedecer. Cuando Dios nos muestra que nos hemos salido del camino y que debemos volver y decimos: todavía hay tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Diciendo: Dios, ahorita no hay tiempo. Ahorita tengo que divertirme. Ahorita estoy joven. Ahorita hay mucho que disfrutar. Ahorita hay mucho dinero que ganar. Ahorita hay muchas cosas que lograr. Títulos que obtener. Lugares a donde viajar. Pero un día,
y no se dan cuenta que va a venir como ladrón en la noche y no lo van a estar esperando y los va a sorprender. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tenemos que advertir a la gente. Tenemos que advertir a nuestros seres amados. Tenemos que recordarles. En conclusión, terminando aquí el capítulo 16, podríamos decir que este es un gran capítulo, literalmente es un gran capítulo, porque este capítulo nos habla de muchas cosas grandes. Describe cosas grandes que Dios va a usar para pasar juicio, para ejecutar sus juicios sobre el hombre. En el versículo 9 nos habla de un gran calor que va a caer sobre la tierra. En el versículo 12 nos habla del gran río Éufrates que se va a secar en preparación para que los reyes de Oriente vengan a luchar contra Dios. El versículo 18 nos habla de un gran temblor como no se ha visto antes. En el versículo 21 se nos habla de una gran plaga de granizo y se nos presenta por primera vez a la gran Babilonia. Se nos habla de la gran ciudad, pero también nos habla de un gran Dios. Nos habla de un gran Dios que tiene una gran voz, que en ese entonces va a ser para juicio, pero que en este tiempo, con esa misma voz, está llamando al hombre al arrepentimiento. Y la palabra de Dios nos dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy tu voz, no cierres los oídos. El que tiene oído para oír, por favor, oiga. Acérquese a Dios. Él está listo para recibir a todo aquel que venga a Él con un corazón contrito y humillado, dispuesto a perdonar cualquier pecado, no importa qué tan grande sea. El que tenga oído para oír, por favor, oiga. Hoy lo que el Espíritu está diciendo a su iglesia. Arrepiéntase y vuelva a Él. Quiero terminar con el mismo pasaje que terminamos la semana pasada, pero que creo que es muy apropiado para lo que hemos visto hoy. En 2 de Pedro, comenzando con el versículo 3, donde Pedro escribe: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el versículo 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Luego dice el versículo 11, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que está diciendo aquí es: como estas cosas van a suceder, ustedes deben andar de una manera santa y piadosa, deben vivir de una manera santa y piadosa, esperando, dice el versículo 12, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Está usted esperando eso hoy? Esta noche, ahorita, ¿está usted esperándolo? ¿Es el anhelo de su corazón? Puede decir como Juan en el Apocalipsis, al final del Apocalipsis: sí, Señor Jesús, ven, ahorita mismo. Porque si no puede decirlo, entonces tiene temor de que eso suceda hoy. Y si tiene temor de que eso suceda, quiere decir que hay algo que no está completamente bien. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha
e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. No es para que busquemos sacarle a este mundo todo lo que podamos sacarle. No es para sacarle jugo a todo lo que este mundo ofrece. Es para salvación. ¿Saben? A mi hijo y yo nos encantan las montañas rusas. Y cuando vamos así como a Magic Mountain o a Knott's Berry Farm o algo, cuando el parque está por cerrar, nos apresuramos a la que más nos gusta y nos subimos una y otra y otra y otra y otra vez porque queremos llenarnos de eso, porque no sabemos cuándo vamos a volver. ¿Saben que hay muchos cristianos que así están? Oyen que el Señor viene, oyen que el día está cerca. Y en lugar de caer de rodillas y decir, Señor, llena mi corazón de pasión por ti. Llena mi corazón de pasión por los perdidos. Por favor, mueve mi corazón para que sea como el tuyo, que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En lugar de hacer eso, el tiempo es corto. Se vive solamente una vez. Hay que aprovechar la vida. Hay que vivirla todo lo que está. Hay que lograr todo lo que se pueda. El cristiano no puede vivir así, no debe vivir así. La paciencia de nuestro Señor es para que se salve la mayor cantidad de gente posible. Y ¿sabe qué es lo más grandioso? Es que Él quiere usarnos a nosotros, los que somos cristianos, para que llevemos este mensaje de esperanza a todo el que no lo ha escuchado. Y que lo repitamos a todo el que lo ha escuchado ya, para que sepa que Dios sigue teniendo todavía esa paciencia para con ellos, para que se arrepientan y no perezcan. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, infinitas gracias, por estos pasajes de las Escrituras que nos hacen volver a la sobriedad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú no los endulzas, no los cubres de miel como muchos, nos los das directamente con todo y lo amargo que pueden ser al hacer brillar la luz de tu palabra sobre nuestras vidas, y nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar. Señor, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de haber escuchado esto hoy. Te doy gracias, Dios, Señor, por la oportunidad de haber puesto esto en mi corazón, que habló inmensamente a mí acerca de mi vida personal. Y todos juntos, pues, Señor, te pedimos que nos concedas el poder de tu Espíritu para avivar en nuestra vida espiritual las cosas que aún no han muerto. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida vigilante, a vivir una vida en oración, a vivir una vida sirviéndote a ti, a vivir una vida en la cual busquemos alcanzar a tantos como podamos con el mensaje del Evangelio. Señor, tú haz la obra en sus corazones. Nosotros solo les podemos hablar, no podemos convencerlos. Esa es la obra de tu Espíritu, de manera, Señor, que simplemente úsanos como tu boca para presentar el mensaje y que tu Espíritu lo lleve a los corazones. Señor, si hay alguien aquí esta noche que no ha estado velando, que siente temor, quizás pavor al pensar que hoy es el día en el que pudieras venir. Esta noche podrías venir como ese ladrón en la noche, Señor. Padre, llévalo, llévala por tu bondad al arrepentimiento. Que hoy, estando con su cabeza puesta sobre su almohada, cuando lo único que pueda oír sea el latido de su corazón, que clame a ti, que se vuelva a ti, que pida perdón, que se dé cuenta de la advertencia que hoy nos has dado. Y que no despreciemos tu paciencia. Que nos demos cuenta que esa paciencia que nos muestras es para salvación. Que
todavía hay oportunidad, que todavía tienes los brazos abiertos para recibir. Aún al pecador más empedernido, aún al que haya cometido el peor de los pecados, estás listo para recibirlo. Y si ese es alguno de ustedes que están aquí hoy, en serio, como pastor, como amigo, clamen a Dios ahorita mismo. Digan: Señor, perdóname, ayúdame, ayúdame a quitarme todos esos pesos y ese pecado que me estorba para correr mi carrera con paciencia. Quizás por primera vez tenga que decir: Señor, perdóname por mi pecado. Recíbeme, Señor. Ayúdame a vivir para ti, en ti, por ti. Señor, tú ves cada corazón aquí esta noche. A cualquiera que esté clamando esas palabras, Señor, recíbelo, recíbela. Y que ellos mismos puedan ver en su vida ese cambio radical que se lleva a cabo de adentro para afuera. Ese cambio sobrenatural que solamente tú puedes hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue instruyéndonos, abriendo nuestros ojos, dando poder a nuestro espíritu para poder no solamente escuchar y percibir, sino recibir y practicar lo que nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron: amén, amén. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante para el capítulo 17 de Apocalipsis. Bye bye.